Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, hasta ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos delante de su santa y divina presencia, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que necesitamos cada día de usted. Necesitamos de su gracia, de su amor, de su misericordia, que necesitamos conocerle y proseguir en conocerle. Si hemos de alabarnos en algo, como dice el profeta Jeremías, que nos alabemos en entenderte, Señor, en conocerte, en poder comprender quién es Dios. Oramos, Señor, para que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras mentes, para poder asimilar la palabra, la exposición, y que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo salga de este lugar con un conocimiento más amplio, más completo de quién es Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones. A una serie de predicaciones que va a tratar sobre los atributos de Dios. Sobre los atributos de Dios. Y los versículos que acabamos de leer nos llaman a eso. ¿A qué? A que entendamos y conozcamos quién es Jehová o quién es Dios. Y si en algo nosotros como creyentes debiéramos alabarnos, ¿es en qué? En entender y conocer quién es Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a dar inicio a aquella serie sobre los atributos de Dios. Yo en el día de hoy quiero hacer una pequeña introducción a los atributos de Dios. Ahora, cuando yo dije los atributos de Dios, a lo mejor muchos ya tuvieron expectativas. Vamos a aprender algún atributo de Dios hoy. Vamos a aprender algo de Dios hoy. Lamentablemente no. No vamos a ir de lleno a los atributos específicamente. No obstante, vamos a hacer una introducción sobre los atributos de Dios. Para ya la próxima semana entrar de lleno con el primer atributo que abordaremos. Y yo tengo aquí una cita de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, para que usted sepa, es conocido como el príncipe de los predicadores. Él tenía una iglesia que se llamaba el Tabernáculo Metropolitano, que estaba en el centro de Londres, Inglaterra. Él tenía una membresía de aproximadamente 12,000 miembros, para que usted se imagine. Por algo era conocido como el príncipe de los predicadores. Era un hombre extraordinario para exponer la palabra de Dios. Y este hombre dice lo siguiente en relación al ser de Dios o los atributos de Dios. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la doctrina devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Nada. De la deidad, del ser de Dios, de los atributos de Dios. No hay nada mayor que eso.
No hay nada mayor que conocer a Dios, que amplíe nuestro intelecto y al mismo tiempo nos lleve a una vida de devoción a Dios. No hay nada mayor que eso. Y lo primero que nosotros debemos entender es qué significa la palabra atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, son aquellas características o cualidades que Dios posee. Características, cualidades que Dios posee, que identifican quién es Dios. Por ejemplo, todo ser humano tiene características peculiares, distintivas de cada individuo que definen quién es. ¿Quién es? Asimismo con Dios. Son características, cualidades que definen, que nos muestran, que nos revelan quién Dios es. Esos son los atributos. No obstante, hay un problema con la palabra atributos. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que esa palabra sola significa algo que nosotros atribuimos a una cosa o persona. Entonces, por eso es que hay un problema de definición o de etimología con respecto a la palabra atributos. Berkov, en su teología sistemática, dice lo siguiente: no es ideal el nombre atributos, puesto que transfiere la noción de añadir o asignar algo a uno, o por tanto se presenta para crear la noción de algo que se añade al ser divino. O sea, algo que nosotros cuando hablamos de atributos, muchos pueden entender erradamente que es algo que el hombre atribuye a Dios. Y Berkov continúa: sin duda el término propiedades es mejor, sirviendo para señalar algo que es propio de Dios y de Dios solamente. Entonces aquí Berkov dice que lo mejor es, cuando hablamos de atributos, es mejor hablar de propiedades. No es cosas que nosotros le atribuimos a Dios, sino cosas o cualidades, características que vienen propiamente del ser de Dios, que Dios está manifestando. Ahora, debido a que hay atributos en la deidad, en Dios, que también poseemos los seres humanos, es preferible hablar de perfecciones o virtudes de Dios. ¿Por qué? Berkov dice lo siguiente cuando terminaba, decía, cuando hablaba de propiedades: es mejor sirviendo para señalar algo que es propio de Dios y de Dios solamente. Está el problema también con la palabra propiedades. ¿Sirve para definir? Sí, pero limita en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque hay ciertos atributos que también los tenemos nosotros los seres humanos, no son solamente de Dios. Entonces, por eso es que cuando se habla de atributos, se define que podemos hablar de perfecciones o virtudes de Dios. Yo estoy aclarando un poco para que nosotros entendamos, cuando hablamos de atributos de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? No obstante, seguiremos usando la palabra atributos. No la cambiaremos, debido a que es una palabra de uso general. O sea, todos, cuando hablan, ustedes no van a encontrar propiedades de Dios, virtudes de Dios, perfecciones de Dios. No, en cualquier teología sistemática, en cualquier libro, ustedes buscan en cualquier lugar, van a encontrar atributos de Dios. Cualquier predicador va a hablar sobre atributos de Dios. Pero debemos excluir
de nuestro pensamiento la idea de que es algo que se le añade a Dios. Cuando hablamos de atributos de Dios, no estamos nosotros atribuyéndole algo a Dios. Es Dios mismo revelándose a través de su palabra quién Él es. ¿Quién Él es? Entonces, eso significa los atributos de Dios. Dios mostrando quién Él es a través de características, cualidades o acciones que Él hace. Y el lenguaje que la Biblia usa para hablar de Dios es un lenguaje antropomórfico. ¿Qué quiere decir? Un lenguaje que usa figuras o formas humanas para que nosotros entendamos. A pesar de que ese lenguaje es apropiado, bueno, nos ayuda, tiene sus limitaciones. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, que Dios es amor, un lenguaje antropomórfico, Dios es amor, y podemos hablar del amor de Dios, buscar versículos bíblicos, ver el amor de Dios en las Escrituras, pero aún así no vamos a ver en plenitud el amor de Dios, porque es un lenguaje antropomórfico, está limitado. Cierta luz, cierta revelación de Dios. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando nosotros veamos los atributos de Dios, vamos a verlos, obviamente, basados en lo que la Biblia dice, en ese lenguaje antropomórfico, y vamos a quedar impactados. Ahora imagínense cómo será en el cielo. Ver a Dios en la plenitud de su ser. Extraordinario. Cuando estudiamos los atributos de Dios, estos se dividen en dos secciones, en atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que ninguna analogía tienen con la criatura. Son aquellos atributos que pertenecen a Dios y solamente a Él. Ejemplo, la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, 100%, en todo momento. Pertenece a Él. La omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas, las que pasaron, las que van a pasar y las que pudiesen pasar. Atributos incomunicables. Y también existen los atributos comunicables. Son aquellos que tienen alguna analogía con las propiedades del espíritu humano. Es decir, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es amor. Son cualidades que nosotros los seres humanos también podemos manifestar. Misericordia, amor. Y otras cualidades más. Wayne Grudem, otro teólogo, dice lo siguiente, hablando de esta división de atributos incomunicables y comunicables. Al reflexionar un poco más, nos damos cuenta de que esta distinción, aunque útil, no es perfecta. Eso se debe a que no hay atributos de Dios que sea completamente comunicable. Ahora él dice con signo de exclamación. Y no hay atributos de Dios que sean completamente. Entonces no hay atributos. Él dice aún esta definición, así como la palabra atributos, como el lenguaje antropomórfico se queda pequeño, chico, para poder explicar quién Dios es, aún esta división también se queda pequeña. También se queda pequeña. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad de Dios, aún el hombre también tiene cualidades. Dios los dota de ciertas cualidades
de la santidad, de la sabiduría de Dios, de la plena sabiduría de Dios. También dota al hombre de esa sabiduría, de la eternidad de Dios. Está plenamente en Él, pero también dota al hombre de esa noción de la eternidad y le promete vida eterna que comienza aquí en la tierra, entonces también. Entonces los atributos incomunicables son los que pertenecen en mayoría de su ser, con perfección en Dios. Y los incomunicables son aquellos que Dios permite limitadamente que nosotros podamos poseer o manifestar. Usaremos esta división de atributos comunicables y usaremos esta división de atributos incomunicables y comunicables, teniendo en cuenta que no son clasificaciones precisas. Yo sé que es un tema un poco complejo, pero ya podremos estar hablando a medida que vamos comentando y reuniéndonos, compartiendo con los hermanos. Ya podremos hablar que existen atributos comunicables e incomunicables. ¿Cómo debemos ver los atributos de Dios? Esto es muy importante. Los atributos de Dios no son características de alguna parte de Dios, sino más bien son características del ser mismo de Dios. Y por consiguiente son características de todo lo que Él es. Ejemplo, no es el amor, la gracia, la justicia, la misericordia, la eternidad, omnipresencia, omnipotencia y todos los otros atributos que componen a Dios. No es que Dios tiene un poco de amor, un poco de gracia, un poco de misericordia. Y con todo eso lo mezclamos y compone a Dios, tiene un poco de todo. No, no es así. Es como un círculo completo, un círculo. Y dentro de ese círculo está el amor, está la gracia, está la misericordia. Y no son una división de Dios, son propiamente tal del ser de Dios. No es una parte de Dios que ama, no, es Dios en la plenitud de su ser que ama. Entonces eso debemos tener claro. No son los atributos que poco a poco van formando a Dios. Es Dios en la plenitud de su ser que posee estos diversos atributos o cualidades. Atributos de Dios. Yo aquí puse también una sección, un tópico. ¿Por qué estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacer una serie que aproximadamente dura entre 4 a 5 meses o tal vez más? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué invertir tanto tiempo en estudiar sobre los atributos de Dios? Primero, para conocer a Dios. Para conocer. Para hacer esta serie de los atributos de Dios, yo tomé un libro base que se llama Los atributos de Dios de A.W. Pink. Un libro base. Y aparte de eso, tomé una serie de otros libros complementarios, o a lo mejor son libros mucho más densos y más importantes, o más profundos. Pero yo tomé una base del libro Los atributos de Dios de A.W. Pink. Como libro secundario yo usé otro libro que se llama, si no más me equivoco, La existencia y los atributos de Dios de Stephen Shagnock, que es un puritano. Que hay un breve resumen de su obra en español. Juntamente con él
utilizaré la teología sistemática de Wayne Grudem, que es un lenguaje mucho más familiar para nuestra época. Y detrás de eso, obviamente que utilizaré las teologías sistemáticas históricas, reformadas, que tienen peso, como es la teología de Berkhof y la de Charles Hodge. Entonces aproximadamente, ¿cuántas son? Como 5 obras que estaremos utilizando aquí, estudiando, para hablar sobre los atributos de Dios. De esas 5 obras hay una que es principal, que va a ser la de A.W. Pink. Si alguien puede adquirir aquel libro o quiere adquirirlo para seguir la serie, sería bueno. ¿Y por qué mencioné esto? Porque A.W. Pink, hablando sobre conocer a Dios, en su libro Los atributos de Dios, dice lo siguiente: el salvífico conocimiento espiritual de Dios es la mayor de las necesidades de toda criatura humana. El fundamento de cualquier conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión de sus perfecciones, atributos, tales como se revelan en la Sagrada Escritura. Entonces, es sumamente interesante o importante estudiar los atributos de Dios, como dice A.W. Pink. El fundamento de cualquier conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión de sus perfecciones. Clara comprensión. Entonces, estudiamos los atributos de Dios para conocer a Dios, para conocer quién es Dios. Y yo aquí hice una cita de un hombre, pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Oseas capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Este versículo está bajo el siguiente contexto. Había el pueblo que estaba haciendo una falsa promesa a Dios. Pero a pesar de estar haciendo una falsa promesa a Dios que no quería cumplir y que no cumpliría, muestra una realidad, muestra una importancia, muestra la luz de un mandato. Conocer a Dios, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, a Dios. Entonces estudiamos los atributos de Dios, o vamos a estudiar los atributos de Dios para conocer a Dios. Los atributos de Dios nos muestran quién Dios es. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Es muy importante conocer al Dios al cual nosotros servimos. Supongamos, ejemplo, si alguien viniese en el día de hoy, se acercase a usted y le preguntara: ¿quién es Dios? ¿Qué respondería? ¿Cuál sería su respuesta? Por eso es importante conocer a Dios. Conozcamos y prosigamos en conocer a Jehová. ¿Por qué debemos estudiar los atributos de Dios? ¿O para qué? Para conocer a Dios. Segundo, ¿por qué más? Tiene un propósito conocer a Dios. Para amar a Dios. A.W. Pink dice lo siguiente: no podemos servir ni adorar a un Dios desconocido, ni depositar nuestra confianza en Él.
No podemos servir, ni adorar, ni confiar en un Dios desconocido, en un Dios que no conocemos. No podemos. Y cuando vemos a una persona que sirve, que adora y que confía en Dios, son evidencia de que es una persona que ama a Dios. Que ama a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Hay un mandato para eso. Mateo capítulo 22, versículo 37. 22, 37. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Imperativo, un mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras facultades. Amar a Dios. Y aquí se conecta el primer ítem, conocer a Dios. Con el segundo, amar a Dios. ¿Cuál es el propósito de conocer a Dios? Porque yo quiero que quede claro aquí, nosotros no vamos a hacer una serie de los atributos de Dios solo para llenarnos la cabeza de intelecto. ¿Es importante entender intelectualmente? Sí. ¿Es importante entender o tener respuestas intelectuales? Sí, vamos a ver muchas cuando estudiemos los atributos de Dios. Pero el fin no concluye ahí. Es que a través del conocimiento de ese Dios extraordinario que la Escritura nos muestra, nosotros lleguemos a amarle. Es que ese conocimiento no solamente queda aquí, sino que traspasa aquí y traspasa hacia afuera, a través de nuestras acciones. Entonces vamos a estudiar los atributos de Dios para conocerle a Dios y poder amarle. Porque como decía hace unas semanas atrás, nosotros solamente amamos lo que conocemos. Solamente amamos lo que conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Ninguno de nosotros amaba a nuestras esposas o esposos cuando no le conocía. No le conocía, no le podía amar. Sin embargo, cuando conoció a su esposa, cuando conoció a su esposo, hubieron cualidades, características, propiedades intrínsecas, peculiares, distintivas en él o en ella, que a usted le llamaron la atención. Y usted comenzó a conocer esas cualidades, comenzó a conocer esas personas. ¿Y qué surgió en su ser? Amor. Amor. Es el propósito de estudiar los atributos de Dios, conocer a Dios para finalmente cumplir el mayor mandamiento, amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. El primer mandamiento que está por encima de todos. Si yo le pregunto aquí, un paréntesis, ¿cuál es el mayor pecado? La mayoría, a lo mejor a la luz de la Escritura, va a decir la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, es el pecado imperdonable, no el mayor pecado. El mayor pecado es quebrantar el mayor mandamiento. Y el mayor mandamiento es amar a Dios. Y lamentablemente muchos no estamos logrando amar a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Entonces, estudiar los atributos de Dios para conocer a Dios, amar a Dios. Tercero,
¿Para qué más? Para conocernos a nosotros mismos. Charles Spurgeon dice lo siguiente: ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas, si bien el tema humilla a la mente, al mismo tiempo la expande. Isaías capítulo 6. No es necesario que abran. Cuando vemos el relato de Isaías capítulo 6, vemos a Isaías adorando en el templo. Estaba ahí en el templo. De repente Isaías tiene una revelación de la majestad, de la grandeza de Dios, del ser de Dios, de la santidad de Dios. Y ve a aquellos serafines que decían: Santo, Santo, Santo. ¿Qué pasó? Isaías pudo ver un atributo de Dios, pudo ver la santidad de Dios, pudo contemplar la grandeza del ser de Dios. Podemos decir que Isaías conoció la santidad de Dios. Conoció a Dios, un atributo, la santidad de Dios. ¿Qué pasa posteriormente a esto en Isaías cuando ve la santidad de Dios? ¿Qué él dice? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios impuros! Al mismo tiempo, cuando nosotros conocemos quién Dios es, Dios nos muestra quiénes somos nosotros. ¿Has visto que cuando usted se acerca a personas, y no solamente personas impías, sino muchos de los que se consideran cristianos, usted se acerca y le habla, o comenzamos a hablar sobre el ser del hombre? ¿Quién es el hombre? Muchos no se consideran tan malos. Muchos no logran ver su depravación. Muchos no disciernen que son capaces de los crímenes más atroces. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento profundo de quién es Dios. Y si no tienen un conocimiento profundo de quién es Dios, tampoco tienen un conocimiento profundo de quién es el hombre. ¿Ahora está entendiendo por qué es tan importante estudiar los atributos de Dios? Porque también, al mismo tiempo que conocemos quién Dios es y Dios nos muestra quién Él es, Él también nos está mostrando quiénes somos nosotros. Lo opuesto. Lo opuesto. ¿Para qué más? ¿O por qué más? ¿Para qué más necesitamos estudiar los atributos de Dios? Para servir correctamente a Dios. Nuevamente vamos a hacer aquí cita de A.W. Pink. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando se somete a su autoridad y cuando los preceptos y mandamientos divinos regulan todos los detalles de su vida. Necesitamos conocer a Dios para poder servirle correctamente. Juan capítulo 7, el Evangelio según Juan. Capítulo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo hablando. Está Jesús hablando. Entonces es interesante. La primera parte. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios.
sea, el que quiera servir a Dios, conocerá si la doctrina, o sea, lo que Cristo hablaba, era o no era de Dios. ¿Está viendo cómo el nexo? Aquel que quiere hacer la voluntad de Dios o el que hace la voluntad de Dios, la hace ¿por qué? Porque conoce quién es Dios es. Y al mismo tiempo, según el texto, al conocer quién Dios es, sirve, está sirviendo, quiere hacer la voluntad de Dios y logra discernir ciertas doctrinas, si son o no son de Dios. ¿Por qué? Conoce a Dios. Entonces necesitamos conocer a Dios para servirle correctamente. Correctamente. Y ahí viene la luz para nosotros, la claridad. ¿Está entendiendo por qué mucha gente no sirve a Dios correctamente? ¿Está entendiendo? Y no es tampoco que nosotros seamos superiores o que nosotros sirvamos correctamente, no. A medida que vamos estudiando, vamos analizando, vamos a ver quién Dios es y tienen que ir cambiando al mismo tiempo nuestras actitudes. Por eso que este estudio se guía bajo mucha oración. Entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar los atributos de Dios? Conocer a Dios. ¿Para qué? Para amarle. Y al mismo tiempo que conocemos a Dios, le amamos a Él, veremos cuán miserables y pecadores somos nosotros y necesitados de Dios. Eso nos llevará a darle más gloria a Él, más alabanza a Él. Y al mismo tiempo aprenderemos cómo servirle a aquel Dios que entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario como mediador por nosotros. Por nosotros. Entonces, estudiar sobre los atributos de Dios es sumamente importante, mi hermano. Yo orando y hablando con los hermanos acá, desde el año pasado yo quería hacer esta serie. Ya estaba planificada sobre los atributos de Dios. Y en enero de este año, cuando estábamos en Brasil en una conferencia, mientras estábamos ahí en la conferencia, estaba Paul Washer predicando y dando algunos consejos. Él hablando ahí, yo estaba ahí con mi esposa, estábamos ahí oyendo. Y él preguntó lo siguiente, todos los que estábamos ahí. En sus iglesias, ¿se han preocupado de estudiar sobre los atributos de Dios por lo menos 3-4 meses? Esa fue una palabra para mí. Hazlo. Ya estaba planificado, ya lo íbamos a hacer. Y creo y estoy seguro que es la voluntad de Dios que estudiemos sobre sus atributos. Mi hermano, al estudiar los atributos de Dios, nuestra comprensión de quién Dios es va a cambiar. Todos estos autores que yo cité fueron hombres que estudiaron sobre los atributos de Dios, por eso que daban estas citas tan profundas.